Bueno, hagamos como siempre, vamos pasando de a un estudiante porque así no se nos mezcla Dale. tanto. Eh, con los que están presentes, bueno, Sí, Ariel con los todavía no está presentes. conectado. Vamos al siguiente, Anabela, que justo estaba ahí hablando. Ahí lo pinché y le puse like Mm. a los overlays. Bien, tenemos el trabajo de las montañas y el procedural. Bueno, vamos a ver el terreno, la Sí, primera parte. Gskater o Blender. Gskater, sí. Sí, 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 ahí está en porque el está outliner, en se el lee outliner. Shaker Sí, aparte. sí, sí, sí. Sí. Acá, y bueno, acá está ya el terreno con el displacement. Sí. Sí. eh, y unas montañas también, un ¿Qué te displacement, acá pareció lo puse esto, yo. Anabela, el workflow este de trabajar? Además, veo interesante cómo también lo empataste con el HDR y quedó súper. Sí, Sí, quedan como unas después montañas más en un primer plano. estuve teniendo problemas con las luces porque Ok, el tema del HDR es que este HDR es como muy celeste, ¿viste? La tonalidad. sí, Entonces yo le, Mm. le quería poner más luces azules para que el plano este del G-Skater me queda como súper verdoso. claro. Pero bueno, más o menos eh, En lo ese fui caso, lo del emparejando. HDR, viste que acá en Blender no tenemos mucho control. Es que lo podemos prender o apagar. Y de hecho no podemos dejarlo prendido y darle o más o menos iluminación, sino que el strength es como que lo oscurece. O sea, si vos pones strength Mm, cero, te quedas sin HDR, ¿no? Entonces te quedas sin el mate ese del fondo. No está bien eso desde el punto de vista del 3D, esa cosa de los buffers que hablaba, porque eso se haría a través del compositor, ¿sí? Entonces se pondría ese background aparte en el compositor y después que es medio un chino, o sea, no está tan bueno. Yo te digo, de las cosas sencillas que tiene Blender, lo mejor es elegir otro HDR. O sea, si ese te parece muy sí, azul, o qué sé yo, Photoshop tiene la opción de editar archivos en HDR, o sea, .HDR o .exr. Tiene la opción. ¿Sí? Vos podés mm, abrirlo en Photoshop, solamente te va a dejar hacer muy pocas cosas por la cantidad de profundidad de color que tiene, pero vas a poder darle una tonalidad distinta, subir, bajarle el brillo, qué sé yo, grabarlo otra vez como EXR o como .HDR y luego meterlo en Blender y ver qué sucede con el color. Eh, Entiendo la solución que quisiste hacer. Yo la mostré, de hecho, compatibilicé el sol. Viste que mi sol era más truculento todavía, porque mi sol era la contraluz de la noche. claro. Y con eso Los otros coloricé. Sí, que, que después es que algunos HDR no me gustaban tanto eh, cómo se veía y no quería usar el mismo que usaste vos. Ah, Ah, pero sí, eso lo del totalmente. sol lo hice también. Lo puse porque el sol acá está atrás de la cámara. Sí. em, Puse otro sol ahí y también puse un spot que mucho no hizo nada Mm, cuando lo prendía y la las apagaba. spot, bueno, en Eevee, que bueno, acá por lo que veo estás en Eevee, las spot no se ven tan bien en Eevee, tenés que ponerlas muy fuerte. Capaz, Sí, si probás igual a hacer un después render en Cycles, sí, se después vea lo mejor. hice render en el Cycles. ok, Como, o es bien. que capaz lo tenía medio Esa, bajito. ese render en Cycles lo tenés subido al Drive de No, casualidad. no lo subí al drive. Lo voy a subir. No, Y no, yo los, para mirarlo ahora y compartirlo ahora sí lo tenía subido. también hice ¿cómo se dice? Los buffers, los saqué también. A ver, Puedes sacar el de las normales y el mist.
Bien. Eh, Ahora, Agus, después agendate vos para ahora la clase. Vos vas a mostrar cómo calibrar el de def, el buffer de def, y yo voy a mostrar cómo hacer la niebla para hacer el volumetric scattering del ambiente. Lo voy a mostrar simple para que lo entiendan y después lo vamos a ver aplicado en el render que yo hice del paisaje. Bueno, seguimos. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Dale. Bueno, acá tenemos, A bueno, esto ver, ya lo habíamos visto, el el auto shader, y los planetas. sí, Esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. sí, eso sí. Y no, y arriba vi como unos shaders. Ah, No, es el de ah, el es del el plano, shader de el de las plano. montañas. Sí, sí. Sí, ahí subí los buffers, se están sí, subiendo. ahí está mirando justamente. Perfecto. No sé, el render Ok, y el otro. Y bien, ahí se subió el de la normal. bien. El de Environment que había mostrado sube el HDR solo, que parecería que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Eh, Así es que recomiendo siempre el de Environment. ¿Mm? Creo Y que bueno, lo el resto quise ya lo habíamos sacar visto ese, pero entonces. no salió. ¿Cuál? El del environment. Ahora me fijo de vuelta. Ok. Bueno, y el resto entonces ya lo hemos visto, las cabezas, las formas geométricas, ajedrez, y etcétera. Buenísimo. Eh, Antes de que me olvide, recuerden ir dejando porfa los presentes Sí. en el chat. Después tenemos acá Florencia, que está presente. Esto fue subido el otro día, no está, ya fue después de la clase del otro día, no lo habíamos visto. A ver. Tenemos la cabeza esta, esculpido de la cabeza. ¿Qué usaste, además del Elastic, que es una de las que se usa un montón, Florencia? Usé varias. Ahora tendría que abrir el render No, el render, pero no me acuerdo. para que Pero nos usé varias. cuente. Usé la de alargar, usé la de inflar. Claro, eh, son las más útiles y nosotros también les decíamos esto, que las vayan descubriendo intuitivamente, porque van a notar que la verdad que el 90% de la escultura se hace con dos o tres pinceles, que van a ser el normal, el que se llama estándar, ¿no? Y que el clay, el que agrega masa, el inflate, El Smooth, el smooth, que bueno, es el shift con toda la mayoría de ellos. Y después el Elastic, que se llama así acá, que los que vienen de ZBrush o conocen otras herramientas, es el Move viejo y querido, mover los polígonos, ¿no? Los puntitos los estiramos. Eso, y después algo que va a estar bastante, que se ve ahí en la imagen del perfil, abajo de la boca, esos son flats. No, en el anterior que estaba en la pantalla anterior, los flats, que están después de la crucecita. Esos flats son los que achatan y en mucho modelado son útiles. De la cruz que parece el joystick del control. No, los pinceles, Aus. acá abajo. Esos, claro. Los flats, Este esos. sí, Esos, claro. Esos también son súper útiles, obviamente en hard surface más que nada, pero ya serían como una tercera línea de pinceles. Los demás son los de siempre, ¿no? Como decía. Y hay un montón, están buenos. Eh, los que vienen de ZBrush o hicieron el video que tenemos en la cátedra de ZBrush Core Mini, ojo con el uso de los alfas acá, que no es el mismo motor
que es ZBrush, es muy lento. Entonces hay pinceles que uno los ve ahí abajo y están divinos y no corren así de fácil, ¿no? Porque de hecho ZBrush usa pinceles con alfa y también pinceles con normales. Este, y acá anda lento eso. Digo, para que tengan en cuenta ese detalle. Muy linda la cabeza. Sí, quedó bastante bien. Sí, 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 sí. Tenemos acá un unicornio. Muy bien. Este está hecho con, con Tencent, ¿no? Eso lo generé con inteligencia artificial y después lo Mm. pasé, como lo hicimos en la clase pasada, como lo había mostrado en la clase Claro, pero ¿con Tencent o con Meshi? con Tencent. Tencent. Sí, por el brillo que Sí. lo deducía. Quedó el cuerno medio torcido. El cuerno hay que Sí, estaba cortarlo y tratando de ver eso. ponerlo. Sí, sí, hay que cortarlo y ponerlo en su lugar. Bueno, Directamente no deja no hacer hay, eso. no hay vuelta ahí. O sea, es sacarlo y Tiene, ponerlo ahí donde quedó va. medio de costado. Sí, 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 sí. le quedó como en la oreja. O puede tener otro Pero sí cuerno y salen uno claro, para acá. ahí está. Ahí se ve justo. Ahí se ve, Bueno, sí, sí. pero sí, depende de qué perfil Totalmente. manejemos, dice y simula. ¿Eso lo Pero bueno, cortarías se en puede, Photoshop? de última No. lo podés cortar Sí, cortarlo y eh, ponerlo donde va. y Sí. poner acá arriba directamente. Ok. Total, sale de lo que es el pelo y no se ve la base del cuerno, así que Sí, o de no última con tenés que hacer algún un arreglo de pincelito. malla. No, de última con un pincelito le hace alguna curvita al pelo que se note que está pasando por el costado del cuerno y listo. Sí, Perfecto. sí. Y la técnica que mostró Agus de cómo reparar el agujero, porque una vez que lo saques te va a quedar un agujero del otro lado. Mm. Dale. La de generar, ¿se acuerdan la malla de quads? Sí. Después tenemos, bueno, acá un avance de lo que era la Tierra Se ve y linda la esa. Luna. ¿Qué es? ¿Cycles la otra? Ah, no, No, Eevee. igual no, no, son Eevee las dos. Sí. Y formas geométricas, creo que esto igual ya lo habíamos llegado a ver la otra Eso ya vez. estaba, sí, sí, sí. Sí. Sí, Hoy día vamos yendo y todo ya lo el que nos resto queda de layout, sí. Llegaron unas también. mesitas, ahora que hoy vamos a ver cómo armar una escena simple y una mesita, poner el juego de ajedrez, una ventana. Sí, Eh, lo que fuimos haciendo hasta ahora, aprovechar sí, y sí, usarlo. sí, 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 vayan dándole un entorno a eso. Eh, Bueno, tenemos acá a y acá hay Micaela un mesh Zavala, que flow no está bastante presente. intenso, sí. Bueno, sigamos, sigamos. Micaela Sí. dijo que no tiene luz. Capaz por Ah, eso. fue la que escribió que no tenía luz, ¿no? Que me puso en el WhatsApp eso. Ahí Sí, está. ok. Sí, debe haber más de un caso, no me sorprendería Ya, que haya varios sin luz. sí, Después, bueno, Ian, que se conectó. sí, Yo lo admití hace unos minutos, sí, sí, me pero se parece. ve que se le desconectó. Bueno, hablemos con los presentes. Sí. No, pues lo había admitido, por eso Sí, lo sí, yo tenía lo registrado vi que estaba. también. Sí, sí, lo vi. Bueno, acá tenemos de vuelta a Flores, esto ya lo vimos. Dayana Sánchez, que está presente. Diana. Sí. Sí, Tenemos, que esto igual también ya, esto lo habíamos visto, si lo no me habíamos equivoco. visto, sí, 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 los Sí, sí, shaders y sí. todo. Vamos, Diana. No cedas ahora Y creo que que después venís bien. no Sí, sé, sí. creo que no hay nada nuevo, pues ya de acá para abajo ya lo vimos todo. Perfecto. 25 minutos han pasado ya, entonces estamos a 15. Vamos a volver a nuestro querido Blender. Eh, Te cedo la palabra, Gus, entonces, para mostrar lo del buffer depth de profundidad y yo voy a ir armando acá. Había cargado el paisaje, pero voy a hacer una escena de cero.
y vamos a mostrar cómo se trabajan las volumétricas en Blender, que tienen lo suyo. Vamos a decirlo así. No son las volumétricas más profesionales del mundo, pero se pueden hacer un montón de cosas. Ahí volvió. Bien. Y un por más. Bien. Los que van ingresando, recuerden, porfa, y ir dejando los presentes. No sé, Juan, si lo que me comentaste recién querés ir mostrándolo vos, pues Ah, yo tendría dale. que hacerle un repasito antes de mostrarlo de última. No, Paso directamente a, dale. al scattering. Vamos al scattering. Esperen que les comparto yo. Y acá les armé una escenita así muy simple para que veamos algo. ¿Ahí me están viendo? ¿La están viendo Sí, ahí se ve, Juan. a la buena de A la Susana. Susana? Eh, ¿Se acuerdan que la vez pasada les mencionaba que había software específico para generar terrenos y para generar eh, planetas, asteroides, lunas, etcétera? Esos software, ¿no? Como les había dicho, de Terragen, uno de los más conocidos y qué sé yo, tiene un montón de cuestiones súper profesionales, de las cuales después algunos software que son específicos, como Unreal Engine, por ejemplo, o Maya, van como, por decirlo, copiando de esos grandes softwares. Yo no sé si tengo la versión de Vue, que se escribe así, Vue, esto para que lo busquen después por su cuenta y vean, es el hiperrealismo absoluto. Y en ese tipo de softwares, claro, la niebla es todo un tema, ¿no? Eh, Desde el Renacimiento, ¿no? Con la pintura de Leonardo, nosotros vimos que aparece la técnica del esfumato, ¿no? Y ese esfumato como que siembra un poco las bases de lo que realmente pasa con la atmósfera y la distancia. Nosotros sabemos que lo que está lejos lo vamos a ver A, más difuso; B, más desaturado; C, influido por el color del ambiente, que es lo que pasaba con este HDR, que quedaba todo demasiado celeste. Bueno, y todo eso en el 3D, en estos programas súper profesionales, para hacer eso, paisajes realistas, para que después pase Iron Man volando y nadie les dé bola, ¿sí? Eh, Esto termina siendo muy específico, muy espectacular y qué sé yo. Y los programas de 3D, algunos más, otros menos, tienen estas herramientas, entre comillas. Bueno, Blender va a ser un truco. Blender no tiene fog, ¿sí? O sea, no tiene niebla. Y la niebla la diferenciamos, ¿sí? De esta visión de la distancia, de la lontananza. Eh, que les decía que se ven las cosas más fuera de foco, más desaturadas y los colores más intervenidos por el color, paréntesis, temperatura del ambiente. ¿Sí? Eh, Así es que en Blender nosotros tenemos un truco que es hacer un volumetric scattering. Esperen que toque el, al final yo me quejaba de la flechita esa de antes, pero si ahora le pifias, o sea, ojo, si ahora le pifias a la flechita, terminás en cualquier lado. Eh,
Porque viste que la sacaron, está bueno que la saquen, pero es verdad que si le pifias te volvés a cualquier lado. Bueno, acá está Susan, ¿no? Pero hay un cubo acá, ¿lo ven? Este cubo, cube, hoy Agustín va a hablar de que no tenemos que hacer esto, ¿no? Susan por suerte ya viene con nombre, pero el cube quedó como cube, ¿no? Y esto sería la volumétrica. Bueno, este cubo va a tener algunas características particulares. Primero, notarán que el cubo se está viendo distinto, ¿no? O sea, el cubo se ve wireframe y nosotros estamos en Workbench y Susan sí se ve bien como se debe ver en Workbench, pero esto tendría que ser un cubo eh, plano, ¿sí? Que nosotros no veríamos que está Susan adentro, ¿no? Bueno, a ese cubo lo primero que le vamos a hacer va a ser cambiarle la visibilidad, ¿sí? Entonces, en la visibilidad del cubo, ¿sí? Que nosotros antes podíamos desde acá, ahora ya no. No, la visibilidad, no la tenemos. Eh, y le vamos a pedir, ¿sí? Que lo veamos en modo wireframe, de esta manera, ¿no? Viewport display que se vea como wireframe. Ese cubo no va a ser un cubo común, ¿sí? Porque lo que vamos a ver acá es que no tiene el Principal BSDF. Ven que no lo tiene. Lo primero que hice es, se lo borré y Shift A, Volume Scatter, ¿no? Entonces, el scattering, ¿no? Esta dispersión de estos puntitos es justamente como Blender hace la niebla. Es verdad que en los otros programas Super Pro la niebla también es en 3D, pero tiene parámetros de niebla, o sea, tiene altura, tiene ruido ya de por sí. Ven que si yo le quito el ruido acá, se ve homogénea. Si le agrego el ruido, se ve como es las cosas en la realidad, hay variaciones de densidad en el aire, entonces tenemos esta cantidad de ruido que yo la manejé así como hacemos siempre, dándole scale, detail, roughness, etcétera, van jugando con esto. Eh, sí les recomiendo que lo hagan de esta forma, eh, donde puedan ver rápido lo que está pasando y les recomiendo 16 samples en el viewport porque el volume scattering funciona en cycles. ¿Sí? Acá luego en la escena podemos ver que simplemente le puse una luz redonda y plim, lo iluminé. Tiene un HDR que es lo que le da esta cosa que acá la vemos interesante, como ven que esto es parte del HDR, son los HDR, tienen que poner acá y en todos los programas de HDR, ¿no? Tienen que poner Studio. Y en estudio les van a poner pantallas de fotografía y van a ver que unas son mejores para productos de vidrio, para autos, cosas brillantes, etcétera, y que son estas, ¿no? Cuando ponen un auto, por ejemplo, se van a ver los brillitos por todos lados y se va a recorrer bien el volumen. Y así van a ver que hay un montón de estudios. Acuérdense de poner Free First acá. Así tienen. Y estos estudios son de fotografía para objetos. Y ahí viene la gran crítica a Blender que después vamos a ver que yo puedo, o sea, Blender me obliga a que yo ilumine y vea eso a la vez. Eso es un problema porque en la mayoría de los programas yo tiro un estudio, pero no quiero ver ese estudio. Quiero poner un fondo y tomar la luz de ese HDR, pero no quiero verlo siempre. Y hay como unos trucos en el compositor que nos van a permitir que nosotros veamos otra cosa, pero que la luz la reciba
del estudio. Es truculento. Eh, y nunca mejor utilizado, es truculento, porque hay que hacer un montón de cosas para hacer algo que sería simplemente, che, que no aparezca, es un tilde. Bueno, así es como nosotros podemos generar un volume scattering, o sea, una dispersión. Y vamos a volver acá. No vamos a ver nada de lo que le hicimos a la pobre Susan. Em, y nosotros habíamos dicho que salimos de nuestro render, que ahora simplemente ya no tenemos tiempo. Ahora lo voy a pasar a Photoshop. Ya nos quedan apenas un ratito. 3 minutitos. Sí, sí, sí. Y les voy a recomendar esto para quienes me quieran seguir. Eh, Hacen un render, vieron que la clase pasada yo para hacerlo rápido lo hice en Eevee. Si no es el render en Cycles, le pueden poner que lo haga, no sé, 16 pasos, lo que les dé para hacer unos 10 minutitos, ¿sí? Pero sí tenemos que tener en cuenta de que, bueno, va a tardar un poquito más, ¿no? Perdón, esta no es la escena, porque tengo dos versions, o tres en verdad. Creo que es esta. Hagan un render, si pueden, en Eevee y si no, en lo que quieran. ¿Ven? Y acá les muestro. Este es el cubo, la caja de el scattering, ¿no? Que acá sí le puse nombre, fog, simplemente. Recuerden eso. Es importante que le hagan, acá vamos a ver el shader, bien sencillo, ¿sí? Puede tener más cosas, puede tener color, ya saben, acá podemos enchufar de todo, pero hagamos el básico para que se entienda, ¿sí? Ahora, fíjense que yo me voy a venir en estos segunditos que nos quedan acá a Cycles. La dejamos pensar. Vieron que no es lo mismo. Vieron que recién cargué la que no lo tenía, porque estoy haciendo varios proyectos con esta escena a la vez, y no se ve el scattering. Y ahora sí, ahora esa luz que pusimos, que hace las veces de sol, tiene sentido, ¿no? Y si se fijan acá, en esta caja, van a ver que, por ejemplo, acá está la cámara, como pueden ver, el falso sol este, que es el spot que ilumina los pastitos de acá adelante, y si yo corro esto, la caja del scattering, prueben qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, incluyo la cámara dentro de esa caja? ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo dejamos pensar un poquitito, que le dé ahí un toque más al render, se hace un fog total. ¿Qué va a suceder, por ejemplo, si yo me vengo bastante más atrás, ¿no? Como por acá. Y fíjense que el scatter ya queda como detrás de las montañas. Acá adelante, el valle este que tengo entre la cámara y yo, perdón, entre las montañitas estas de acá, ¿ven? Entonces, jueguen con eso. Fíjense hasta dónde va a llegar ese. Bien, estoy muy acostumbrado a grabar videos y hago unas pausas que después las veo en el audio y de ahí sé dónde arranca el corte. Así es que vamos a continuar con esto. Miren, les preparé acá un paseo
por algunos renders hechos con distintos programas, ¿no? Eh, Vemos acá, por ejemplo, estas figuras, eh, y este es un pase de render o un buffer que es muy interesante, donde separa por objetos. La chica es una fotogrametría, el caño es un cilindro y este otro, la tarima es otro objeto, ¿no? Entonces, por más de que quizás el modelo tenga varios shaders, vamos a ver que ese pase de render va a tomar por objeto. Este otro, por ejemplo, es distinto porque es el mismo shader. Esto es un clon, o sea, es el mismo objeto clonado, entonces si se modifica un shader, cambia. Son objetos distintos, ¿no? Sería este el render. Objetos distintos, pero el shader ese como de arcilla es el mismo para todos y ese render pass recolecta eso. Esta vista tan loca de la realidad que ustedes ya conocen son las normales que nos indican hacia dónde están apuntando los planos, ¿no? Entonces las que apuntan muy para un lado son las más verdes, las que apuntan muy para el otro y sus respectivos gradientes, ¿no? Vamos a seguir viendo esto de que es súper importante entender que el render no es solamente la imagen final, sino que son muchas veces estos pases que los necesitamos. Imaginemos, bueno, no hace falta imaginar, esperemos que cargue acá. ¿No? Si yo tuviese, esta es una prueba en baja, bueno, la vamos a ver igual porque para el caso sirve. Eh, si tuviese que separar a los esqueletos del fondo, en Photoshop sería un laburo que hay que hacer, ¿no? Hoy día, por suerte, podemos usar Select Object and Mask, pero eh, es más fácil, obviamente, si yo ya tengo este pass, ¿no? Acá, este creo que le pertenece a este, que está en alta, ¿no? Y ya tengo la selección hecha. Bueno, todos los programas de 3D nos van a entregar tanto alfas como este tipo de pases, y fíjense cómo me cuido al decirlo, porque Blender particularmente tiene algunos pases eh, que algunos sirven y otros no tanto. ¿Sí? Ahora con Agustín les vamos a mostrar uno que es importantísimo, que es el de profundidad, que en Blender nos va a figurar a nosotros como mist, ¿no? Entonces, cuando venimos acá, le damos clic a mist y ese mist, ahora nos va a mostrar algo, pues esta escena es demasiado compleja para andar jugando con eso, nos va a mostrar cómo le decimos desde dónde hasta dónde queremos que haga ese pase. Eh, Esto lo habíamos hablado la clase pasada, los resúmenes ya están, no sé si no llegaste a ponerlos, los pongo yo. Ahí Ahora, justo lo acabo de colocar. buenísimo. La clase pasada, así es que, bueno, es lo último que hablamos, es de cómo venir acá al compositor y sacar esos pases. Ahora no hay nada porque yo no hice render, pues ya tengo el render hecho. Y vamos a ver cómo nos llevamos todo esto a Photoshop para poder editar haciendo uso de esos pases o buffers que la vez pasada yo les había spoileado un poco de qué es lo que íbamos a hacer. Pero vamos a arrancar viendo un poquito todo esto en el paso a paso. Lo primero que vamos a necesitar es tener nuestros pases, ¿no? Acá les elegí algunos. Vamos a ver qué es. Acá vamos a poner el bridge y los vamos a chequear un poquitito. Estos están hechos con otro programa, con Keyshot. Eh, Lightwave, Maya, 3D Max, tienen muchos pases, muchos buffers y son algunos de ellos súper útiles.
sobre todo el que separa los shaders y el que separa los objetos, que nosotros acá no lo tenemos. Pero cuando hacemos pases, ¿no? Yo la vez pasada les decía eso. Si quieren, pongan todos, o sea, y vean qué hacen, ¿no? Ahora no, para no perder tiempo, aunque sea en Eevee, tardaba 3 4 minutos, pero pueden hacer, cliquear todos, y van a ver que algunos son útiles y otros no tantos, ¿sí? Esta UI yo la recomiendo muchísimo, o sea, esto sí es algo que me interesa que vean, o sea, el diseño de la UI. Pongan arriba, obviamente, los nodos. Ya saben que para usar el compositor, esto está descliqueado y no hay nada acá. Entonces ponen Use Nodes y va a aparecer esto, el render layers, con todos los pases que ustedes le hayan puesto al render. Y acá va a decir Composite. También vamos a tener otra versión de poner el view en el fondo, pero es medio incómodo, va medio confuso. Es mejor verlo acá. Y donde dice render result, ¿no? Acá va a estar el render propiamente dicho. Y como vimos la vez pasada, nosotros vamos a ir conectando al composite y nos va a ir apareciendo acá en el render result eso. Y acá, si se fijan, puse la ventanita, digamos, el dialog box de la carpeta donde están los pases. Esto sí es importante. Esto, lamentablemente, Blender no lo actualiza en tiempo real. O sea, si yo pongo grabar, no me aparece acá y tengo que decirle que lo actualice. Es una tontería, pero uno piensa que no está grabando y sí está grabando, pero no lo actualiza. Al menos en Mac es así. Pues dígame si en Windows es lo mismo, pero es importante que vayan viendo cuáles son los render buffers que ya tienen, ¿sí? Los que fueron guardando. Si dejan ahí el mouse estacionado, el cursor, un ratito, les muestra un preview rápido, bastante rápido, ¿sí? De eso. Entonces, de esa manera, ustedes pueden luego ir al sistema donde tienen sus cosas, su compu, digamos, y ver esa carpeta en vivo y en directo en el sistema. Yo acá agarré otra que tengo con otros pases de otra cosa, pero nos sirve para ver cómo es esta historia. Vamos a ver que hay distintos pases. Esto sería uno de sombras, por ejemplo, donde solamente va a tomar las sombras del objeto, ¿no? Que se las pone en negro. O sea, si yo quiero trabajar sobre las sombras en Photoshop, tengo que invertir. Este es un especular, o sea, perdón, un reflection, son, bueno, justamente el reflejo del ambiente del modelo. Entonces, supongamos que yo tomo el gris de esto, el alfa de esto, y puedo cambiarle el color a la luz que refleja el modelo, ¿sí? Bueno, las normales, y así tenemos un montón, ¿sí? Y como siempre, les digo, no nos van a servir todos los pases en todo momento. Lo primero que tenemos que hacer es cargar todos los pases en un archivo de Photoshop y sería emboladísimo cargar de a uno e ir tirándolos y copiándolos. Entonces, vamos a venir a una de los dos tipos de automatización que tiene Photoshop. Hay otro más, pero no viene al caso porque es para animación. El batch es algo que le hace una serie de pasos de Photoshop, pero a toda una carpeta de archivos, ¿no? Eso es importante porque yo puedo, por ejemplo, hacer una animación en Blender. Guardo los archivos por separado, que es lo que hacemos en nivel 3, ¿no? Guardo todos los archivos por separado. Si yo tengo de Blender nada más 5 o 6 pases y quiero pasarlos a un archivo PSD, me vuelvo loco. O sea, me rindo, no voy a hacer eso 600 veces, que es lo que tranquilamente puede tener una animación de 600 cuadros, 600 por 6, ¿no? Es un número grande y llevaría mucho tiempo. Entonces yo lo puedo hacer una sola vez y decirle, bueno, yo quiero que hagas esto, lo guardo como una action y en esa acción de Photoshop después la puedo repetir en batch. Es más complejo, es para nivel 3, pero créanme que nosotros podemos usar el Photoshop en animación y está hecho para eso, para que me ahorre sobre todo tiempo de render. Ya vimos nosotros que
en el rendering está el problema de los bien amados puntitos. Y claro, esos puntitos, si yo quiero menos puntitos, más render, más render y más render y más render. Entonces, si me quiero liberar de los puntitos, digo, ok, tiro un render de 11 horas, va a tener pocos puntitos, pero quizás que con un denoiser en Photoshop, tiro un render de 15 minutos con muchos puntitos y lo puedo limpiar, ¿sí? Y eso lo puedo aplicar a la animación. Eh, entonces vamos a venir a otra automatización. En vez de automate, ¿no? Vamos a entrar en scripts. Scripts son como programitas, acá los vamos a ver de una forma totalmente sencilla, que corren haciendo cosas que ya hace el Photoshop, ¿sí? Y van a venir a load files into stack, o sea, cargar las filas, los archivos en una pila. Una stack es una pila. Nos aparece una ventana de lo más sencilla, ¿sí? Y venimos a browse para decirle cuáles son esos archivos. Mi consejo es que todos los archivos de un render los metan en una carpeta, ¿no? Todos sus respectivos pases. Esperemos que cargue. Mientras tanto nos venimos acá porque ya sabemos que vamos a usar estas. Y lo que vamos a decirle es que queremos que todas estas carpetas, todas estas imágenes, nos las ponga en una sola, en un solo archivo, ¿sí? Entonces, todas estas, select all, control A, y no importa que haya JPG, XR, PNG, TIFF, lo que sea, ¿no? Le damos enter, o sea, OK, y no vamos a usar estas dos opciones, ¿sí? No vamos a usar sorry, que se me fue para el otro, otra aplicación. Acá. Hey, porque se interpone, quiere ser protagonista del bridge. Que tengo una relación de amor-odio con el bridge. No, bueno, no sé por qué hace. Ah, porque es un script, claro, lo pasa a segundo plano. Intentar automáticamente alinear las imágenes. Esto quiere decir que puede ser que las imágenes no tengan el mismo tamaño, en algunos casos puede pasar eso, entonces las centra. Para esos casos, nosotros en 3D no nos va a pasar nunca eso porque va a salir todo al mismo tamaño, todo perfectito, todo en cuadra. Y después hacer una Smart Object, no viene ni siquiera el caso mencionarlo porque no tiene sentido. Entonces, cuando hago esto, fíjense que automáticamente está haciendo todo el laburo por mí. Está cargando la imagen, la copia, la pega en un layer nuevo y así. Ahora va cargando las normales y fíjense acá cómo va haciendo el trabajo de generar nuevos layers con los pases. A esto le llamamos compositing. Hay programas que hacen esto en video, o sea que lo que yo estoy haciendo acá con una imagen lo hacen en video. Compositores conocidos son Nuke, por ejemplo, que se escribe Nuke. Para el que le interesa experimentar estas herramientas en nivel 3, está Natron, que es uno que les recomiendo porque es open source. Natron Compositing. Eh, es gratis, obviamente, pues open source, ¿no? Natron, así lo van a encontrar en GitHub y lo van a poder correr en sus compus. Es súper interesante porque, o sea, a ver, una de las cosas más sencillas del universo del compositing es que uno tiene el paisaje por un lado y la navecita con el alfa por el otro, ¿sí? Bueno, eso es justamente el uso más simple. O sea, imagínense ustedes que hicieron un planeta, ¿no? Como podría ser este. Con un compositing, renderizar la navecita sola
estamos hablando de nivel 3 de animación, ¿no? Renderizar la navecita sola en Eevee es una cosa de 3 4 minutos. No voy a renderizar todo el planeta Tierra cada frame. Sí, eso está claro. Más con las herramientas de IA que estamos viendo en nivel 3, donde nosotros ponemos 2 frames, la IA hace el resto y después podemos meter la navecita que le hicimos en 3 minutos. Entonces, esto del compositing realmente ahorra mucho tiempo. Sí, ahorra mucho tiempo. Eh, Déjame buscar acá algo de compositing. Que no viene a ser esto. Ahora lo busco mejor. Um, el compositing del Millennium, que evidentemente no es esto. Ahora les busco bien una compo que hemos hecho acá para la cátedra. Y Aus, si querés, mientras tanto, pone el video de compositing del Millennium en Keyshot en el grupito de Facebook para quienes les interesa ahondar un poco más en Dale, ahí lo busco. esto de los layers de buffers y todo eso. Bueno, yo tengo acá la imagen y tengo los layers de compositing. Entonces, lo primero que voy a hacer es tomar todos los buffers estos, voy a generar un grupo, le voy a llamar buffers, lo voy a colocar encima y ahora lo escondo y de esta manera estaría viendo entonces el render final, llamémosle, y tengo los buffers que me pueden ser de muchísima utilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo usamos un buffer, ¿no? Vamos a hacerlo con esta imagen y ahora les voy a mostrar después utilicé más tarde, que ya lo tengo hecho acá, pero más desarmadito para que veamos cómo seguimos con esto. Entonces, lo que vamos a hacer es venirnos acá y supongamos que yo acá tengo las sombras, ¿no? Este es mi buffer de sombras y si quisiera trabajar exclusivamente sobre las sombras, que me vendría bastante bien en este render, porque está como muy luminoso, quiero seleccionar las sombras y trabajarlas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a venir acá, vamos a hacer control A, control copy, o sea, control C, y en los canales vamos a hacer un nuevo alfa vacío, paste, y pegamos las sombras acá. Ahora yo quiero trabajar sobre las sombras, no sobre todo lo que no es sombra, ¿sí? Entonces deselecciono, ¿sí? Control D, invierto, control I, y, y dije, hey, estoy acá en el línea correcto. Wait, 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 wait. No tan rápido, McQueen. Photoshop es una gran herramienta, todos lo sabemos, pero lo cierto es que en mucha profundidad de color hace muy pocas cosas. Para eso hay herramientas más profesionales, como por ejemplo DxO, Photolab o On1, ¿sí? Que es Capture One, que es de On1 Software. Capture One, eh, el de Adobe Lightroom, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay herramientas que están preparadas para trabajar en otras profundidades de color, pero ojo, que tampoco hacen tantas cosas más que Photoshop, ¿sí? Photoshop hace muy poquito, como verán, ni siquiera un negativo, que era lo que le estaba pidiendo, cuando estamos trabajando en 32 bits por canal, ¿sí? Que es un montón, 32 bits por canal. Este render es muy bueno, podríamos decir, en cuanto a color, ¿sí? 32 bits
por canal, no total, sí, sí, por canal. Entonces, por eso está grabado en formato EXR. ¿Se acuerdan que la vez pasada, desde Blender, les decía que al renderizar, nosotros tenemos que elegir el formato, ¿sí? Entonces, si yo vengo, bueno, ahora no tengo compositor, pero bueno, eh, o sea, tengo compositor, pero no tengo nada, pero cuando pongo grabar imagen, que ahora no me va a dejar, al costadito nos aparece la opción de en qué formato queremos grabar ese buffer, ¿sí? Que no es lo mismo que en el output cuando yo le digo grabar imagen. Entonces le estoy diciendo que para todo, por default, lo haga en OpenEXR, que es el formato que les estoy mostrando de Le Corbusier en Photoshop, ¿no? Estos son formatos de muchísima calidad, ¿no? Y que admiten 32 bits. Se los repito una vez más, OpenXR es uno de ellos, OpenXR Multilayer, como su nombre lo indica, y Radiance HDR son los formatos que nos van a dejar trabajar en mayor calidad. Después, Blender, como siempre estuvo como medio retobado con Adobe y lo bien que hacen, no tiene el Adobe PSD de 32 bits, que es realmente el de más calidad que existe. Entonces, no va a ser, ya digo, casi nada en 32 bits por canal. ¿Sí? Va a hacer algunas cuantas cosas en 16 bits, pero va a hacer todo en 8 bits. ¿Sí? Entonces, si yo le digo acá que quiero pasarme 8 bits, me va a decir, ojo, ojo, ojo. Bueno, Merge no, porque no quiero pegar todo esto. Si pega todo esto, va a quedar esta imagen y todo. Y vamos a ver también el problema que hace. Hace una conversión de color. Vamos a hacerlo para que lo haga mal a propósito y van a ver el cambio que hay sobre la imagen. Si yo pongo Merge, entiende que tiene que pasar por un filtro de HDR. No está mal lo que dice porque el EXR es un formato de HDR y el Radiance HDR también, que es lo que bajamos en Blender cuando vamos ahí arriba al Blender Kit y nos descargamos unos backgrounds, ¿no? Environments. Bueno, y esto no es lo que yo estaba viendo. ¿No? O sea, me hace que lo modifique adrede. Yo estaba viendo esto, será lo que me gusta o no, pero yo quiero lo que salió del render. Después, si yo lo modifico, cosa que sí voy a hacer, ya es asunto mío. Pero yo no quiero esto. Entonces, y ninguna de las otras opciones también, que es una peor que la otra. ¿No? Entonces, esto no nos sirve. Nunca pongan merge. Yo la verdad no sé para qué sirve. El día de hoy no conozco ningún caso de uso de eso. ¿Sí? Eh, entonces tienen que poner 8 bits y don't merge. Entonces ahora sí va a tardar porque va a pasar todos estos formatos EXR, los pasó ahora a formatos de... o sea, sigue, hasta ahora el archivo está en la nada. Esto está en Untitled, está grabado, si se corta la luz lo perdemos, ¿sí? Pero... Y toquen madera. Em, pero ahora sí va a estar en 8 bits. Después lo grabaré en un formato que admita 8 bits, como puede ser tranquilamente el formato de Photoshop, ¿no? Entonces ahora sí voy a poder hacer lo que quería. Voy a borrar esto para hacerlo de nuevo, ¿sí? Vamos a poner que sí, que lo queremos borrar. Y otra vez, select all, copy, acá, new, paste. Y ahora sí, control I, anda, de select también. Ahora sí tengo seleccionadas las sombras. ¿Ven para lo que sirve un buffer? Entonces, si yo vengo a las curvas, puedo decirle si quiero más sombras o menos sombras sobre las que trabajar, pero, por ejemplo, acá estaría trabajando sobre lo más oscuro, lo que es prácticamente negro, ¿sí? Y acá un poquito más sobre las sombras. Bueno, lo voy a elegir así. El ejemplo es muy sencillo. Yo toco Help, Agustín. Acá es Command, es Control sobre el icono en Photoshop de Windows. Creo que sí. Es Control y si no, es esta Sí, que estaba es... muteado. Creo que sí, creo que es control. Me saca cuando pongo el pincelito, pero esta que es el circulito de puntitos también lee la selección y aparecen las bien amadas hormiguitas. Entonces, Ahí, me Juan, en el vengo chat a estaban preguntando Layers si todo y esto ahora también. un primer sano consejo es
guardo el original, o sea, duplico y trabajo sobre la copia, cosa que todas las macanas que haga las pueda volver a tomar cosas del original como viene la cosa. Tenemos 10 minutitos más. Entonces, si ahora, por ejemplo, yo hago curvas, por decir algo, sobre esto, escondo las hormiguitas con control H y voy a hacer una barbaridad para que ustedes lo vean en el streaming, que se vea exagerado, pero le voy a dar muchísimas sombras, ¿no? Pero ven que trabajo solo sobre las sombras. No estoy trabajando sobre el fondo ni siquiera sobre el resto de la figura, ¿sí? Vamos a hacer una cosita un poquito más compleja para ver qué tanto sirven estos layers. Ahora quiero trabajar sobre las luces, pero yo no tengo entre todos mis buffers uno que sea de las luces propiamente dicho, pero sí tengo el de las sombras. Entonces, vamos a ver qué encuentro. Esto no me sirve, ¿sí? Esto sí me va a servir. Esto me sirve un montonazo. Este ya lo voy a guardar, ¿no? Select all, copy, vengo acá, lo paso a un alfa. Este me va a servir muchísimo. ¿Por qué? Porque yo con los buffers voy a poder combinar cosas. Por ejemplo, voy a volver a este, otra vez, select all, copy, vengo acá, nuevo, porque el otro ya lo había modificado, paste, y imagínense si yo hago control clic. Sí, creo que es Control Agus, ¿no? Decime vos si estoy bien. En Windows, sobre Creo que sí. el icono, que se los voy a poner gigantes para que ustedes los vean bien. Y Juan estaban preguntando en el chat si todo esto también funciona con el Photoshop portable CS6. Bueno, este también. No era solamente el otro. Este también. Creo que no Eh, se escucha. y puedo, ¿No se me escucha? por ¿O no? ejemplo, ¿Estás no escuchando bien? Control Claro. Shift I, invierto la selección, Bueno, ¿sí? Y ahora ahora Shift cuando se F5, corte y fill de retomemos, me negro. escuchará. Entonces, ahora tengo las luces, ¿sí? Simplemente le quité el fondo, para eso es que me sirven los buffers, ¿no? Ahora tengo las luces. Otra vez vuelvo a las curvas para, bueno, queremos dejar que las sombras no las trabaje tanto, si las luces, vamos a acelerar un poco acá, porque tenemos que ver todavía el compositing de nuestro paisaje, y con esto ya vengo acá, con la selección obviamente, la escondo para que no moleste visualmente, y vamos a poner que hacemos algo sencillo como trabajar las curvas, y vemos que estamos trabajando sobre las luces, ¿sí? Y no sobre las sombras. Obviamente no se va a notar tanto sobre las sombras porque las sombras ya son oscuras, entonces no se va a ver mucho cómo afecten las luces, pero eso es lo que hicimos combinando, por ejemplo, un layer de lo que sería un alfa, ¿sí? Y un layer de, en este caso, las sombras que tomamos las luces y le quitamos el fondo. Así vamos a ver que esto es todo un arte, se habrán dado cuenta que por eso hay un departamento de compositing en los lugares donde se trabaja en serio, porque y se puede hacer de todo con esto, ¿no? Fíjense, por ejemplo, este render es muy lindo, o sea, me gusta más que el otro a mí, ¿no? Entonces yo puedo llegar a solapar estos renders y decir, bueno, a ver qué pasaría, ¿no? Imaginemos, ¿no? Que yo me vengo a un modo multiply, por ejemplo, y puedo llegar a quitar el fondo. ¿Cómo quito el fondo? Estoy haciendo algo muy sencillo, ¿eh? ¿Cómo quito el fondo? Bueno, voy a hacer este que ya lo teníamos. Sí, ya lo teníamos. Lo conservo, o sea que lo duplico para eso y lo invierto sin la selección de select, y ahora sí, invierto todo para obtener solamente el fondo. Entonces, un ejercicio muy sencillo que podemos ver es este render, ya lo voy a sacar, este pass del sacar, dije, bueno, lo saco más, ahí está, lo saco del grupo, que lo cerramos para que no nos confunda, lo saco del grupo y ahora yo estaría teniendo la selección, ¿sí? De esto.
acá. Bien. Creo que hay algo que no están dando bien. Ahí está. Estaba viendo el del otro. ¿Qué hice? Bueno, simplemente le borré el fondo, ¿no? O sea, seleccioné lo blanco, vine acá, borré y ahora tengo este render que sí funciona bien sobre negro, el otro render, ¿no? Y yo, como para mostrar algo muy sencillo para que se entienda, puedo hacer esto, perdón, lo hice con teclas. Puedo darle opacidad de cuánto más quiero que se parezca al render ese que a mí me gustó y cuánto menos quiero que se parezca y dejo más del que yo venía trabajando. Entonces, como verán, trabajar acá muy rápido y hacer esto en Blender o en cualquier programa de 3D, no solo que es lento, sino que es definitivo. Y en cambio acá trabajamos con todo que podemos volver atrás en cualquier momento. Tenemos 10, no, menos. 4 minutos. Cuat- Juan, vos no nos estás escuchando, Bien, ¿no? No. seguimos adelante. Entonces ustedes lo No. que van a hacer es cargar esto e ir al archivo este que habíamos subido ahí a la página, que sería overlays. Van a venir al archivo que subimos al grupito de Facebook, lo descargan, lo descomprimen y van a ver que les di ahí unos cuantos overlays. Si les interesan, díganos. ¿Me quedé sin audio? Sí, no escuchas, Juan. Hola, ¿me ¿Ahora me escuchas? ¿No? escuchan? Yo Nosotros me te escuchamos, autoescucho, ¿eh? vos a nosotros no. A ver qué dicen en el chat, si me escuchan. Juan no nos escucha. No, le mandó un mensaje, por eso se enteró de lo del audio. No, yo Sepan no que si los. se corta Ah, yo no los igualmente, que se escucho, va a pero cortar ustedes sí ahora me en dos escuchan. minutos y medio, Ah, ok. en 10 minutitos Bueno, volvemos a es entrar al tercer solucionable. Como software. nos quedan menos de 3 minutos, sigo raudamente y después reinicio el core audio mío bueno, pero qué raro que yo no los escucho, porque me escucho a mí mismo, o sea, tengo retorno. O sea, yo escucho esto. Bueno, no importa, quedan 2 minutos y medio, así que los aprovechemos. Y nos queda una conexión más, recuerden, nos queda el último módulo. Eh, entonces, esto les decía, fíjense las cosas que les puse ahí en los overlays, que son estos overlays, valga la creatividad del título que le mandé, pero hay unas nieblas que las voy a usar, hay flares que vamos a ver cómo se colocan y hay algunos humos y vapores que nos van a ser también de mucha utilidad. Entonces, carguen el render que hicieron, carguen los buffers de la manera que les mostré con load scripts, load files into stack. ¿Sí? A eso le ponen una carpetita que diga buffers y ahí guardan los buffers que hicieron. Y después de eso, carguen los overlays que pueden ponerlos en una carpetita que diga overlays o más preciso si quieren una de flares, etcétera, etcétera. Pero fíjense la diferencia que hay. Este es el render RGB en bruto, como salió de Blender con el scattering, con el sol, con la lámpara que hace las veces de sol, etcétera. Y esto es lo calibrado. Entonces, esto con Blender no lo podemos hacer, ni siquiera tenemos tanta capacidad de color. Ven que esto se ve incluso hasta apagado. Bueno, en la que viene vamos a hacer más trabajo de Photoshop, vamos a cargar los overlays y vamos a trabajar paso a paso el compositing. Y Agus nos va a mostrar también el mapa de profundidad interesantísimo. Menos de un minutito y ahí nos vemos en 10. Espero no volver perrito. Nos No pueden los escuchar, escucho. que es lo más importante. Ahora reinicio. todo.
Bien. para mostrar lo que fue con la que más a mano tenía. Ah, esta es la del subte, sí. Claro, sí, 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 Bien. del pasillo. Ujú. Eh, Ah, no es el que bueno, subte, es el como hospital, pero la parte del... sí, no es ni un hospital ni no es nada, no, es una mezcla. Esto sí, esto parece un subte, sí, o una Sí, escalera de un subte, pero después el resto de la escena es un pasillo con puertas, o sea, no tiene claro, claro. mucho sentido. Pero bueno, Bien. yo voy a mostrar sobre esta escena lo que comentaba Juan del Mist y los render bases, que son nombres raros en realidad, que no todos los programas lo nombran de la misma manera, pero bueno, Blender lo Hmm. Pasa decide que nombrar así, así que nos vamos a pases adaptar a se la manera de confunde Blender ahora. muchísimo con las iteraciones del render. O sea, los verdaderos Claro, pases en el 3D son las iteraciones del render, que de hecho, ¿cómo le ponen? Samples acá. claro. O sea, los pases les ponen samples en la parte de cuánta calidad va a tener el render, digamos. Esto ya lo mencionamos, lo vamos a volver a recordar. Por default, en Cycles viene 4096, que es una barra basada, ¿sí? Eh, es mucho. Bueno, entonces ahí Sí, tenemos los pases y tendríamos que activar el de Mist para que nos aparezca en el compositor. sí. Yo igual ya tengo hecho, hice el render para Ah, ganar tiempo, que bueno, este será el resultado del render. sí. Pero bueno, nosotros ahora lo que vamos a hacer, vamos a activar las bases para lo que sería el Mist y poder usar este, entre comillas, mapa de profundidad para después poder trabajar con él en otros programas. Lo primero que vamos a hacer va a ser activar acá en la parte de Layers la tilcita de Mist. Y después lo que vamos a hacer dentro de las World Properties, vamos a calcular la distancia de inicio y de final de este pase, que sería la distancia que va a cubrir. Vamos a poner cero, que empiece del punto cero, y lo que vamos a poner ahora es el final. Para calcular más o menos cuánto va a ser el largo que tenga, bueno, una de las maneras que podemos hacer es con un plano, por ejemplo, con una piedra encima. Con el plano lo ubicamos más o menos a la altura de la cámara para tener más o menos una idea, y vamos a estirarlo en este caso sobre el eje X, más o menos con el largo que que cubra la totalidad de lo que es nuestra escena, en este caso el pasillo, de principio a fin, más o menos. Eh, y acá nos va a dar el valor de X, que será la longitud, y va a ser más o menos el valor que vamos a utilizar nosotros para la profundidad, que serían más o menos 23 metros, vamos a ponerle, para que sea lo más cercano posible y cubra un poquito más de pasada por las dudas. Nosotros ahora lo que vamos a hacer, vamos entonces a hacer el render, ya lo tengo hecho, y vamos a ir a la pestaña de compositing, porque nosotros ahora vamos a tener que hacer un par de cositas. Tenemos acá dentro de lo que es el compositing, bueno, este que yo lo agregué para lo que es escena, vamos a sacarlo para no confundir. Tenemos el render layer y el composite que va a ser el de salida. Vamos a agregar ahora el viewer para tenerlo de referencia. Vamos a conectarlo y lo vamos a tener ahí de fondo para poder ver lo que nosotros vamos a ir haciendo en el compositing. Esto lo podemos mover, hacer zoom, si usamos la B corta o control o alt B corta para alejarlo y acercarlo. Y esto nos va a ayudar para tenerlo de referencia y ver lo que vamos haciendo dentro de lo que es el compositing. Ahora lo que vamos a conectar va a ser el mist. En vez de la imagen vamos a conectar el layer de mist. Vamos a conectarlo en el viewer para ver cómo va a salir. Podemos conectarlo acá también para ya salga directamente por defecto. Y lo que vamos a ver es que sale en, bueno, en blanco y negro. Lo más profundo va a salir en blanco, lo más cercano va a salir en negro, pero nosotros lo queremos invertido porque
En este caso de las profundidades, siempre lo blanco es lo que más cercano está y lo negro es lo más lejano. Entonces, para que podamos utilizar este mapa de profundidad, vamos a poner un invert color, que esto es lo que va a hacer, como dice el nodo, va a invertir los colores, los blancos van a ser negros, los negros van a ser blancos, y nos va a dar una cosa así, o sea, lo mismo que teníamos hecho, pero invertido. Eh, una vez que lo conectamos, si tenemos algún otro nodo, en el compositing también lo podemos agregar dentro de lo que es el invert color, como el que tenía yo, que agregaba una leve deformidad a lo que es la cámara para que el render del mist salga como corresponde. Si vamos dentro de lo que es la pestaña de render, vamos a ver que se aplica a lo que es el render que nosotros hayamos hecho también. Y lo que tenemos que hacer entonces es guardarlo en este formato también para tenerlo guardado. Vamos a Save As. Y lo que es el formato, en OpenEXR, Juan, ¿recomendás hacerlo por la cuestión de los colores? Porque yo No, había no, escuchado eso. con TIFF de 24, todo lo que es en blanco y negro, alfas, con TIFF de 24 está perfecto. Sí, 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 sí. El XR es como mucho. No, sí, porque Y había escuchado que capaz la transición de los colores con XR podía ser un poquito mejor en los sí, blancos y negros, pero es verdad, pero acordate que es para son esas programas que cuestiones sí lo técnicas, leen. Claro, claro. es para programas que sí lo leen. En Photoshop vieron que nosotros el XR, lo primero que quise hacer ya no andaba, entonces lo tuve que pasar a 8 bits. Mm, Eh, sí, no. sí le Y podés después dar de el 16, Depth Color, pero sí, eso te voy a contar. sí, Entonces, sí, sí, sí. para que Eso tenga sí. mayor variedad de colores. Mm. Y bueno, una vez que lo configuramos, lo guardamos y vamos a tener nuestra imagen de profundidad, que esta nos va a servir para editar y poder también seguir trabajando en otros programas, que es bastante sencillito, pero bueno, tiene ese paso previo en el medio donde tenemos que invertir los colores para que realmente nos pueda servir para lo que nosotros lo requerimos. Entonces, seguís vos, Juan, entonces con lo otro ahora. Dale, perfecto. Así tenemos con lo de los Sí, pases y sí, sí, sí. Para que saco la Wacom porque vivir up to date es todo un tema. O sea, yo quiero una guía que. La guía definitiva es esa que te va a decir: mira, yo te descargo este driver, te lo instalo, te arreglo, te pruebo la Wacom. El fin de semana me salió un cartelito de Wacom. Me dijo: ya está, se actualizó el sistema, quedó viejo el driver, la historia de mi vida. Pero después dije: bueno, lo voy a hacer en algún momento. Bueno, no llegó ese momento, chicas. No, algún día lamento, llegará. no. Sí. No, tiene que llegar porque la uso para, todo, para toda la Wacom, pero bueno, igual vamos a hacer una edición más sencilla. Bueno, ahí te pido para que podamos ver Y todos y y te habilité. ahí está y nos volvemos acá. Bueno, y esto, esperen que lo saco porque después sale en la grabación, no sé por qué, pero es así, y la ventana molesta de Zoom también. Entonces, pensemos en esta situación. Nosotros estuvimos cargando, esperen que lo busco, acá está el Messenger, que no lo uso. Hemos vuelto a todo, al Messenger, al Facebook, ¿no? O sea, Zuckerberg está dominando la escena, No ¿eh? sé, yo el Facebook igual para lo único que lo uso es para la cátedra, después Es la segunda ni lo empresa toco. que gana más guita después de Google. Eh, de medios puramente informáticos, o sea, sin contar a Apple que vende equipos, ¿no? Eh, porque es WhatsApp, Facebook e Instagram, entre otras que tiene, pero bueno, esas son pesaditas. Bueno,
Entonces, eh, estábamos diciendo de que nosotros vamos a poder trabajar estos modelos, ¿no? Estos renders, de cierta forma puntual. Este es el render original que salió, ¿no? Y después les voy a mostrar los otros. Hice este se llama Volume Directed, es otro de los buffers. Me sirvió este, porque si se fijan, está muy quemado la parte del sol y estaría bueno que se vea más, ven que en este se ve más el entorno del sol. Entonces, acá se pierde un montón y justamente esta selección, ¿no? Pensemos en esto como una selección, siempre pasándolo a blanco y negro. Algo que les iba a decir por si alguien lo intenta antes de que pierda el tiempo en eso, es que si quieren hacer la selección acá y piensan que yo hago control y clic y lo va a leer, no, lo lee como si fuese un plano blanco, o sea, la selección del todo. Siempre sí o sí hay que hacer copy, sí, y venir acá y hacer new y paste. Siempre es así. Entonces ahora sí lo vamos a tener en blanco y negro y, por ejemplo, con los niveles vamos a poder seleccionar justamente ese sector del aura del sol, ¿no? Entonces ahora control y clic sobre el icono y ahora sí estaría leyendo esto. Entonces cuando venga a trabajar sobre una imagen, vamos a ponerle sobre esta, ¿sí? Escondo las hormiguitas para que no molesten con control hide, H, y con las curvas, ¿no? Podemos hacer esto que es justamente lo que hice para rescatar esta parte de la imagen. ¿Se entiende? Entonces siempre para hacer, convertir esto, vamos a cancelar obviamente todo esto y deseleccionar. No puedo levantar la selección de acá, sino que tengo que copiar, pegarla como alfa y como alfa la trabajo como quiero, contraste, invertirla, etcétera, y luego vengo acá y así finalmente voy a poder utilizarla, ¿no? Incluso ven que tiene los puntitos, esto es lo del render que decimos, ¿no? Que tanto insistimos con el render. Ahora se me apagó esto también. Ahí está. Claro, sí, 11 horas y aún así tenemos puntitos. O sea, entonces los puntitos son un karma, ¿no? Eh, Voy a hacer una muestra rápida de Nick porque entiendo que todos no van a usar Nick, todos no van a usar Photoshop siquiera, pueden que usen Krita o cualquier otra aplicación que les guste, el clip o lo que sea. Eh, Así es que les voy a mostrar como la versión más avanzada, que corresponde al nivel que están estudiando ustedes, que es la de Nick, ¿no? Entonces yo voy a duplicar el RGB, el bruto, el sin nada, lo vamos a sacar de los buffers, lo vamos a traer aquí y voy a ordenar un poco para que ustedes entiendan, ¿no? Los buffers van a estar acá, ya los vamos a apagar. Acá vamos a hacer una carpetita con esa imagen por el momento sola que diga overlays. Vamos a meter esto y ya saben que podemos tener una carpeta dentro de otra carpeta, ¿no? Eh, Después vamos a meter todo esto en la misma carpeta de overlays, todo para que esté ordenadito. Los buffers le vamos a poner rojo, los overlays verde, porque si los queremos. Es un código mío, ¿no? O sea, lo rojo es lo que no va, lo violeta es para tirar, como que está muerto, lo verde es lo que sí, lo amarillo es para probar. Hagan sus códigos de colores, pero sean organizados en el layout del Photoshop. Bueno, tenemos la imagen procesada, que es esta, y la imagen esta no es. Esperen que esta no es la que salió. Están haciendo trampa. De Blender. Ah, ahí está.
Así es lo que pasa, estaban prendidos los overlays y eso le da como una calibración extra. Eh, Esta es la imagen que salió de Blender y esta es la imagen procesada sin los overlays, que bueno, al final de cuentas queda así. Pero vamos por partes. Eh, entonces vamos a dejar esta, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner original. Siempre cuando hacen este tipo de layout acá, les recomiendo mucho mayúsculas, colores, ¿no? Todo bien ordenadito. Y eh, los que tengan nick, que se los vamos a compartir, van a ver que acá en la parte de filtros va a aparecer Nick Collection y vamos a tener muchas herramientas, algunas de ellas súper, súper útiles, ¿no? Viveza va a ser una de esas herramientas. La vamos a pasar, como les digo, un poco rápido, esto ya está hecho, pero lo que quiero es que vean el cambio y justamente lo rápido que es trabajar con el postprocesamiento de la imagen y el compositing. Acá sería un caso solamente de compositing, perdón, de postprocesamiento, lo que estamos haciendo. Le llamaríamos compositing si, por ejemplo, yo genero esta imagen y después hago, no sé, un animal o una persona que pasa caminando por ahí atrás y lo incluyo dentro de la imagen. ¿Sí? Eso ya sería compositing, ¿no? Como estaba buscando Agus la del el Millennium Falcon que habíamos hecho, viste que había quedado muy buena y estaba en el tutorial, pero no la encuentro. O sea, no encuentro el PSD para mostrarlo. Me parece que está en el disco de la cátedra que en este momento está desenchufado. Bueno, Viveza nos va a dar un montón de opciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos neutral. Vemos que hace prácticamente lo mismo que Photoshop, pero lo hace de más calidad y más detallado. Golden Hour, ¿sí? O sea, la hora dorada. Y así tenemos varias, ¿no? Esto de Blue Hour, es un nombre raro, gente muy profesional de la fotografía los que hace esto, pero normalmente los fotógrafos le llaman Silver Hour. Eh, Bueno, y así sucesivamente tenemos una serie de preset. Insisto, Viveza es todo un mundito y tiene un montón de cositas para tocar, ¿no? O sea, que vamos a decirlo así, tiene muchos, no solo preseteos, sino también filtros y cosas que van a aparecer acá. ¿Sí? Yo, bueno, elegí, tuiqué, hice algunas cosas así más detalladas. Insisto, es algo bastante parecido a este de ajuste tonal y ahí sería darle simplemente apply. Esperen que saco el cartelito ¿no? Sería darle apply a Viveza. Nosotros lo vamos a hacer, no va a quedar igual al otro que tiene mucho más trabajo, no es solamente un preset, sino que yo trabajé como, fíjense que nos da herramientas de Lightroom, o sea, nos da herramientas de separación tonal, separación de color, nos da ajuste de balance, que no sé si todos lo saben, pero las imágenes que no son RAW o que no son HDR ni EXR no tienen balance de blancos. O sea, es un truco. De hecho, en Photoshop tenemos un truco para hacer el balance de blancos y es un truco, ruin. Eh, bueno, nos va a generar, ahí está cargando, bueno, haciéndolo, nos va a generar, no sé por qué se me vuelve acá, un archivo que queda original, el original propiamente dicho, y el otro que dice Viveza 3, que es ese, ¿no? Lo otro que vamos a mostrar, ¿sí? Entiendo que esto no es un tutorial, va a haber un tutorial completo en el canal más adelante, eso quédense tranquilos, que justamente es por eso tengo tantas escenas de Blender con lo mismo, porque lo voy grabando paso a paso, ¿no? El otro va a ser Color Effects, ¿no? Color Effects es un programa de color dentro de Photoshop, realmente es el más usado, es el más profesional, es un mundo en serio, estos son los filtros que tiene. Se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Yo voy a ir a los presets, ¿no? Y vamos a ver algunos nada más para ver qué hace. Vemos que trabaja tipos
de fílmicos, ¿no? ¿Se acuerdan los film de fotografía de 35 milímetros y eso? Bueno, trabaja marcas, trabaja detalle y tiene cosas que no vamos a encontrar fácilmente en otros lugares, ¿no? Tiene algunas cuestiones, estos son simplemente presets, ¿no? Pero si vamos a los filtros, y yo voy a dejar dentro de todo, zafa bastante, ¿no? Tiene filtros profesionales, los de DxO, por ejemplo, como el Clearview, etcétera. Eh, y tiene algunas cositas más que les voy a mostrar. Sí, tengo la versión nueva, todavía no me acostumbro, que antes había un botoncito que estaba allá. Pero vamos a ver que algunas cositas son súper, súper interesantes y no las vamos a encontrar en otro lado, y es aquello que el, el 3D no nos deja hacer fácilmente, ¿sí? Entonces hay algo de complementación acá muy, muy importante. Una de ellas es Pro Contrast, ¿no? Que es esta función de acá, donde corrige el contraste de color, el contraste de valor y también el contraste del color cast. El color cast es, ¿cómo sería en castellano color cast? Sería la luz de ambiente, esto que pasaba al principio de esta chica que nos decía que le dejaba todo celeste. Bueno, el celeste sería el color cast de esa escena. Entonces, si tenemos una luz naranja, el color cast sería naranja, y voy a decir una barbaridad, pero es como que naranjea todo, ¿no? Entonces, corregir eh, esa tinción de naranja de todos los colores hace que haya un desfasaje, obviamente, en el círculo cromático, ya saben, ¿no? O sea, se desfasan, pero como también saben, no todo se desfasa de la misma manera. No es lo mismo sumarle amarillo al naranja que sumarle amarillo al azul. Entonces, el color cast sabe que los azules se van hacia los verdes y que los naranjas se vuelven más amarillentos, ¿no? Y también sabe que hay incompatibilidades cromáticas que seguramente las conocen también, como por ejemplo qué pasaría con los cianes, ¿no? Que de hecho amarillo y cianes se hace ese verde viejo tan lindo. Eh, En resumidas cuentas, vamos a tener Pro Contrast, les voy contando básicamente, más que mostrando la operación de esto, lo vamos a tener en video, recuérdenlo, para este caso obviamente, porque esto es para todo tipo de fotografía, y Tonal Contrast, ¿no? Que es el contraste tonal. Entonces nosotros podemos trabajar no de forma lineal como con los levels o con las curvas que están acá también, como verán, o sea, eh, podemos trabajar el contraste por dentro de escalas de valor, ¿no? Highlights, o sea, los valores altos, midtones, los medios shadows, ¿no? Y también podemos darle contraste a la saturación, ¿sí? Esto recuérdenlo. Photoshop, por suerte, lo tiene hace mucho tiempo y se llama Vibrance. En Photoshop, si quieren hacer lo que nosotros llamamos una separación de color, o sea, darle más contraste a la gama de colores que va a tener la imagen dentro de su propio círculo cromático, bueno, eso se llama Vibrance, ¿no? Y acá en Tonal Contrast lo tenemos como Saturation, ¿sí? Que es el contraste tonal a la saturación. Vamos a ver que tiene otras herramientas súper interesantes como Brilliance and Warmth, ¿no? Que es esta de acá, que es la temperatura de los valores altos o la temperatura de la iluminación. Esto es genial, ¿sí? En la que viene ya les voy a mostrar una herramienta nueva que salió ayer, por eso la quiero preparar bien, y les vamos a mostrar con AUS una herramienta que reconoce las luces de inteligencia artificial, ¿no? Que reconoce las luces, por ejemplo, de una foto de un render. Y le podemos decir que cambie la luz de un render. O sea, que entre luz por la ventana o que prenda o apague el velador. Es súper interesante. Bueno, acá
Hacemos algo así también con otra calidad en el punto este en el que tenemos 10, Agus. Vamos a, a Sí, ahí lo escribir acabo de ver, en justo. nuestro script, vamos a escribir Esto es lo que quedó la pendiente. escenita para mañana. Sí, que es la suerte que tenemos de cuatris de 13 clases donde podemos dar un poco más de contenido. Em, entonces, acá lo que les decía que con esto de Brilliance Warmth, o sea, le vamos a dar la temperatura, que no es warmth, está mal esto, sería para un lado cool y para otro lado warm, eh, enfriar o aclarar, ¿sí? La luz. Súper interesante. O sea, como ven, esto no lo hace Photoshop, ni lo sueñan hacer. Y así hay, bueno, mil herramientas más, como verán. Darker and Light and Center, que en este tipo de imagen vendría bien. Si quieren aprender a usar esto, ya les digo, esperen este es nuestro tutorial. Hay bastante para que vean en YouTube de esto y en castellano también. Eh, y le ponen más y ahí suma a toda la lista de cosas que viene haciendo. Y, por ejemplo, si hacemos así, que compare las dos imágenes. ¿Ven? Con y sin. Eh, lo que puede hacer es esto, que acá nos sería bastante útil, es darle más luz al centro y más oscuridad al borde. Entonces, lo voy a hacer súper exagerado para que lo vean, es un efecto muy común de la fotografía. Esto, ¿no? Que siguiendo, acá tienen unos patrones, dos, uno que es vertical, tendría que tener uno horizontal, que hay otras aplicaciones de fotografía que lo tienen, pero este no. Eh, pero es algo muy común de la fotografía por los lentes propiamente dichos y sobre todo en un tipo de imagen como esta que al darle de frente el sol al lente, se va a iluminar el mismo lente. Eso, o sea, nosotros sabemos que los lentes de fotografía no son totalmente transparentes, no existe nada totalmente transparente y los lentes más caros son los más transparentes, pero son enormemente caros y aún así, si los iluminamos, los vemos. ¿Se entiende esto? O sea, el nivel que estamos hablando. O sea, si yo veo el lente, si con mis ojos puedo ver el lente de la cámara, no es transparente. ¿Se entiende, no? Entonces, la transparencia per se no existe y se le llama dureza, ¿sí? O lentes, por ejemplo, blandos son los que generan una dispersión en la luz, o sea, lentes de, como de mala calidad, podríamos decir, los que generan una dispersión de la luz sobre el lente, ¿sí? Porque todo esto que estamos haciendo del scattering, es verdad que al ojo hay algo de la atmósfera, pero también queremos hacer algo o sea, bien fotográfico, muy realista desde lo visual y el hecho de simular lo que haría un lente que se iluminaría cuando le da el sol de frente y no se iluminaría tanto cuando le da el sol de costado, ¿sí? Recordemos que justamente el tema del lente de la cámara es que el lente es curvo, el lente es así. Entonces tendríamos, pensando en las normales de esto, una bisectriz donde el sol pegaría de frente, ¿sí? Y se va a iluminar más y después otro lugar en donde el sol le pegaría de coté. Y es por eso que se da el famoso efecto de viñeteado, que se va oscureciendo hacia los bordes, ¿no? Y acá se va como saturando de luz en el centro. Bueno, ese tipo de controles son los que vamos a tener en Color Efex. Para no extenderla más, yo le voy a dar a play. Ya les digo, es un mundito estos nick y después el de blanco y negro, al que le gusta la fotografía de blanco y negro o el dibujo en carbón o grafito, tiene mil opciones. Bien. Vamos a seguir. Y vamos a cerrar con esto de los overlays. Bueno, vamos a sacar estas que son las que hicimos de prueba ahora y vamos a dejar esta que como verán
tiene sus cositas, ¿no? Tiene sus cositas. Yo acá en un momento seleccioné los pastos y pinté solamente las crestas de los pastos con la herramienta de Dodge, el chupetín, ¿sí? El chupetín que hace, eleva el valor de los saltos. Entonces, estas luces son falsas. Yo las hice seleccionando los pastos, ¿no? Con los layers estos de mist y de profundidad. Y de esa selección fui solamente pintando algunas partecitas de los pastitos. Con las de las sombras fui oscureciendo las sombras. Y ahí en el paquetito ese de overlays les compartimos algunas cosas. Una es lo que denota que es un amanecer y no un atardecer, que viene a ser que tiene esto, ahí está, vapores, ¿no? Estos vapores se los compartimos ahí en la carpetita esa de overlays. Eh, no tengo el browser abierto, pero bueno, si simplemente entran a Google Images, ¿no? Y googlean eso, overlays, mist, fog, vapor, dust, smoke, etcétera, etcétera, les van a aparecer un montón gratis de las páginas por ahí para descargar, ¿sí? Y si no, bueno, hay paquetitos que el que maneja torrent sabe buscar en la deep web. ¿No? Vamos a poner overlays gratis. No sé, mira lo primero que me aparece. Igual ya me conoce Google. Ya sabe cuáles son mis intenciones. Eh, bueno, y ahí, bueno, hay streaks. Hay uno que, hay una palabra que por ahí la conocen o la escucharon hablar, que es bokeh, que es así, B-O-K y el bokeh es ese desenfoque, ¿no? Bueno, y van a encontrar miles de estos. Incluso si tienen ganas de jugar con el celu, pueden hacer sus propios overlays y sumárselos al render, ¿sí? Porque el overlay va a ser simplemente esto de poner en modo screen, ¿no? Si ven la imagen total es esto. O sea, si yo tiro el layer acá, ¿no? Me va a quedar esto. Bueno, yo la puse en modo screen y me parecía muy fuerte esos vapores y los puse al 50%. Eso es lo que van a hacer y van a empezar a jugar sobre los renders, ¿no? Con overlays. Bueno, así hice uno de niebla, que también lo podemos analizar, lo ponemos al 100%, lo ponemos en normal y vemos que siempre que trabajan en overlays, les recomiendo muchísimo que saquen el autoselect de la herramienta de mover, porque va a agarrar todo, porque el layer de niebla llega hasta acá arriba, como vieron, el corte del borde negro, y este otro layer llega hasta acá. Entonces lo sacan, ven, y esta es la niebla. Y para que la niebla no me afecte los pastitos, ¿qué hice? Simplemente seleccioné y corté. ¿Sí? Seleccioné y corté para que la niebla no pise acá los pastitos y los pastitos se vean justamente destacados contra la niebla del valle de abajo. ¿Qué más hice? Por ejemplo, todo esto con lo que tenemos, ¿no? Con nuestros buffers y los overlays. Bueno, ese efecto que les decía de que el sol se ve demasiado fuerte, entonces simplemente corrección sol, copié del layer ese que sí se veía bien, ¿no? De este de acá. ¿Sí? Este de acá lo mejoré, ¿no? Como les mostraba antes, y copié ese cachito. ¿Qué más hice? Polvo. Bueno, acá lo mismo, van a poner en vez de bokeh, dust, que es polvo, y van a encontrar partículas por todos lados. Y esto ya les digo, con una linterna y un celu pueden hacer cosas muy interesantes. Lo mismo, es esto, ¿no? Hasta el 30%, lo volvemos al 100, es uno de esos layers. Entonces, otra vez, repito otra vez lo mismo, screen
y ahí vamos al 30%, esto es visual, cada uno hace. Y los flares que les puse ahí, y déjenme chequear el tiempo, así no nos mata, menos de un minuto. Bueno, los flares van a laburarlos de la misma manera. Ahí les dejé varios flares y fíjense cómo están los flares, pedacitos de flares por todos lados y les van a quedar súper, súper interesantes. Sí, ahí ya se reporta. Estamos. Sí, Linda sí, sí. semana, pásenla bien.